¿Cómo están? En esta ocasión, hoy queremos trabajar en didáctica de la matemática universitaria en nuestro campus Caucasia de la Universidad de Antioquia. El título de la clase es Aplicaciones de la antidiferenciación o integración indefinida, aplicaciones de esta operación de antidiferenciación o integración indefinida a la física. Entonces aquí pues es el fenómeno que queremos estudiar de la física a través de la antidiferenciación, es el fenómeno de caída libre. Entonces tenemos un video ilustrativo que hoy nos han compartido los estudiantes en su extraordinaria participación de hoy, que es este que nos llevan de este vínculo tan bonito en el que nos muestra un martillo y una pluma cayendo al mismo tiempo, haciendo alusión a cuando el hombre llegó a la luna y que verificó el resultado de Galileo sobre la caída de los cuerpos, en el que él afirmaba que si tenemos dos cuerpos de masas diferentes, pues ellos caerán al mismo tiempo si se dejan caer desde una misma altura. Es que el fenómeno de caída libre está hablando de una independencia de la masa, que la caída de los cuerpos, el tiempo de caída es el mismo indiferente de la masa. Entonces aquí vemos la grabación y aquí nos muestra pues, en la mano izquierda tengo una pluma, en la derecha y en la derecha un martillo. So we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Y notamos que efectivamente el martillo y la pluma, que se dejan caer desde una misma altura, llegan al suelo al mismo tiempo, mostrando que en caída libre, si despreciamos el rozamiento con el aire, los cuerpos caerán al mismo tiempo si se dejan caer desde una misma altura. El resultado que nos deja Galileo, mostrándolo en esta ilustración de la clase, y es que ponemos una pelota en el que cuando dejamos caer, pues la velocidad inicial es 0 en t igual 0, y al cabo de t igual 1 su velocidad es, o al cabo de un segundo, su velocidad es de 9.81 aproximadamente metros por segundo, y al cabo de 2 es el doble de 9.81, es decir 19.6, y al cabo de 3 ya la velocidad es de 29.4, es decir 3 veces 9.81, mostrando que en cada segundo la velocidad se incrementa en una misma cantidad, entonces la velocidad, es decir, que la pendiente de la velocidad o la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo es constante y es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es nuestra aceleración, queriendo decir de que los cuerpos en un campo gravitatorio, en el campo gravitatorio de la Tierra, caen con una aceleración constante. Entonces, el que caigan a una aceleración constante es otro de las características de la caída libre. Entonces, la primera es que la caída de los cuerpos es independiente de la masa, es decir, si dejamos caer dos cuerpos de masas diferentes desde una misma altura, llegarán al suelo al mismo tiempo. Y el otro es de que la aceleración o la razón de cambio con la que la velocidad, en este caso dejémoslo, la rapidez aumenta a medida que el tiempo pasa, esa aceleración es constante, la aceleración de los cuerpos al caer. Y aquí mostramos en otra ilustración, pero que sirve mucho para el movimiento de lanzamiento vertical. Entonces esto lo vamos a cambiar para la clase sobre lanzamiento vertical. Entonces cuando vamos aquí al explorador y buscamos el cuaderno dentro de aplicaciones de la integral indefinida o antidiferenciación, tendremos
un segundo cuaderno que es el de lanzamiento vertical, y en él pondremos este. Entonces toda esta ilustración, control X, la vamos a llevar es para el cuaderno de lanzamiento vertical. Entonces la vamos a bajar por acá, el lanzamiento vertical, y inmediatamente después del título para hacer una ilustración del tema. Ese va a ser para el lanzamiento vertical, queriendo decir entonces que las dos aplicaciones que vamos a trabajar de la antidiferenciación o integración indefinida son la caída libre y el lanzamiento vertical. Entonces esta es la segunda aplicación de la antidiferenciación o integración indefinida. Esta es la segunda aplicación, que es el lanzamiento vertical. Lanzamiento vertical, que es cuando tiramos hacia arriba un objeto sobre la superficie terrestre o en un campo gravitatorio como el de la Tierra. Esa sería la segunda aplicación. Entonces aquí tendríamos esta ilustración. Y volviendo a caída libre, bueno, pues queremos el objetivo de aprendizaje. Y bueno, pues vamos aquí a ChatGPT, entonces le pedimos un objetivo de aprendizaje para nuestro cuaderno. Entonces dame un objetivo de aprendizaje para el tema de antidiferenciación antidiferenciación o integración indefinida para el tema de antidiferenciación o integración definida en un enfoque pedagógico de aula invertida, en la que a los estudiantes aula invertida, en la que a los estudiantes se les dan estos videos de apoyo y cuadernos Júpiter para que puedan revisar y hacer sus experimentaciones cuando estudian para los temas de cálculo. Entonces, que tengan el acceso a los contenidos y a los videos explicativos de la teoría, y que ya en clases se puedan hacer las discusiones alrededor de la aplicación, los problemas de aplicación. Entonces aquí estamos pidiendo a la ChatGPT un objetivo de aprendizaje para el tema de antidiferenciación o integración indefinida en un enfoque pedagógico de aula invertida y un aprendizaje basado en problemas donde hemos abordado el problema podríamos decirlo como modelar, el problema de modelar el fenómeno de caída libre, el fenómeno físico, fenómeno de caída libre, y el de lanzamiento vertical. Con unos objetivos de desarrollo del pensamiento variacional de
los ingenieros agropecuarios, los administradores de empresas y los licenciados de nuestra seccional, bueno, de nuestro campus Caucasia, licenciados del campus Caucasia de la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces modelar el fenómeno, bueno, teniendo en cuenta que formamos desde Cuadernos Júpiter, teniendo en cuenta que el enfoque de Flipped Learning lo materializamos a través de la enseñanza de los contenidos editados en Cuadernos Júpiter, alojados en la red social GitHub, y video clases alojadas en la red social YouTube. Entonces así ya tenemos entonces este objetivo con esa manera de enseñanza que enriquezca a los estudiantes en las capacidades de comunicación científica a través del uso de LaTeX. Y aquí miren cómo nos queda entonces este objetivo y lo ponemos acá, control V. Entonces, después de abordar el tema de antidiferenciación e integración indefinida en el contexto de la caída libre y el lanzamiento vertical, el objetivo de aprendizaje para los ingenieros agropecuarios, los administradores de empresas y los licenciados en el campus Caucasia de la Universidad de Antioquia será demostrar la capacidad de aplicar técnicas de integración indefinida para resolver problemas relacionados con la modelización matemática de fenómenos físicos, especialmente en el contexto de la caída libre y el lanzamiento vertical. Los estudiantes deberán ser capaces de identificar las funciones a integrar, seleccionar la técnica de integración adecuada y aplicarla correctamente para el análisis y la predicción de situaciones prácticas relevantes para el campo de estudio, fomentando así el desarrollo del pensamiento variacional y la habilidad para modelar fenómenos físicos en un contexto aplicado. Ese objetivo se alinea con el enfoque pedagógico de aula invertida y el aprendizaje basado en problemas, ya que requiere que los estudiantes no solo adquieran conocimientos teóricos sobre la integración indefinida, sino que también desarrollen habilidades para aplicar esos conocimientos en la resolución de problemas del mundo real, como los relacionados con la caída libre y el lanzamiento vertical. Además, el uso de Cuadernos Júpiter y videoclases alojadas en GitHub y YouTube proporciona a los estudiantes recursos interactivos y accesibles para apoyar su aprendizaje autónomo y colaborativo. Y ahora entonces pidámosle un cuestionario acerca que involucre también todas las características de estos dos movimientos, la caída libre y el lanzamiento vertical. Entonces le vamos a pedir a ChatGPT un cuestionario, dame ahora un cuestionario sobre presaberes necesarios para la clase
del objetivo anterior, y aquí incluye, por favor, las respuestas de cada una de esas preguntas. Entonces aquí ya nos da un cuestionario que ayuda a los estudiantes al estudio de este tema. Entonces es como crear entonces todos los elementos que los puedan ayudar a recordar todo lo visto, a fijar esas ideas y a poderlas aplicar en su campo profesional. Entonces aquí nos dice que primero que qué es la derivada de una función y cuál es su significado geométrico. Entonces la derivada de una función representa la tasa de cambio o velocidad de cambio instantáneo de una función en un punto dado. Geométricamente la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces recuerden que la velocidad de cambio es la derivada y geométricamente esa velocidad se ve como un segmento tangente a la curva función, Entonces eso nos lo recuerdan en este cuestionario. La segunda pregunta es ¿qué es la integral indefinida de una función y cómo se relaciona con la derivada? Y la integral indefinida de una función es la antiderivada de esa función, es decir, una función cuya derivada es la función original. La integral indefinida y la derivada son operaciones que podemos considerar inversas. La otra es cuál es la notación utilizada para representar una integral indefinida. Y aquí nos muestra este símbolo de S, f de x y el diferencial de x, donde f de x es la función que que llamaremos integrando y de x indica la variable de integración. ¿Y cuáles son las principales reglas y técnicas de integración que se han aprendido? Entonces, las principales incluyen la regla de la potencia, la regla de la suma, es decir, que la integral de una suma es la suma de las integrales, la regla del producto, pero para derivación, y la regla del cociente, pero para derivación, y la sustitución trigonométrica, la sustitución algebraica y la integración por partes. Son otros métodos que veremos más adelante sobre integración. Entonces aquí nos muestra estas que nos recuerda ChatGPT y que seguiremos ahondando en el curso de cálculo. ¿Cómo se relaciona entonces la integración con el cálculo de áreas bajo una curva? También veremos eso más adelante, y es que la integral definida, ya veremos integración definida, se utiliza para calcular el área bajo la curva entre dos puntos dados en el eje X. Entonces ya veremos que también la integral, pero la que veremos después, que es la integral definida, significará, uno de sus significados va a ser área o nos servirá para calcular áreas. Y la integral indefinida, por otro lado, proporcionará unas funciones, una familia de funciones, cuyas derivadas son iguales a una función original. Así como vimos en clase hoy que muchas funciones como x2, x2 más 1 y x2 menos 1 son tres funciones cuadráticas con derivada 2x. Luego la integral de 2x es x2 más c, queriendo decir de que puede ser esa c, de que la integral de 2x es una función cuadrática más una constante que puede ser 0, 1, menos 1 o cualquier otro número real, pero que al integrar a 2x pues obtenemos una función cuadrática más una constante indefinida. Eso es lo que podemos saber, de que al integrar no podemos obtener a la función original, pero sabemos de que pero que la podemos obtener casi totalmente. Podemos obtener gran parte de ella, excepto una constante adicional o que se le adiciona a ella. Es lo único que nos quedaría faltando. Es decir, que al integrar tenemos casi todo, pero no sabremos una constante adicional que quedará involucrada en el proceso de integración. Y otra es, puedes nombrar algunas aplicaciones prácticas de la integración indefinida en un campo de estudio de situaciones cotidianas. Y nos dice, algunas aplicaciones prácticas de la integración pero indefinida incluyen el cálculo del trabajo realizado por una fuerza variable, la determinación de la posición de un objeto en el tiempo y el cálculo de la cantidad del producto, en un proceso de producción. Eso también, o sea que también la integración definida nos dice ChatGPT que de pronto también se puede utilizar
a cálculo de trabajo realizado por una fuerza, determinación de posiciones en un objeto en movimiento y la cantidad de producto en un proceso de producción. ¿Qué entiendes por fenómeno de caída libre y lanzamiento vertical? Nos dice que la caída libre es un movimiento en el que el objeto se mueve bajo la influencia exclusiva de la gravedad, sin resistencia del aire y otras fuerzas externas. El lanzamiento vertical es un tipo de movimiento en el que el objeto es lanzado hacia arriba o hacia abajo desde una posición inicial con una velocidad inicial dada. Mientras que cuando dejas caer en caída libre, la velocidad inicial es cero. ¿Cómo crees que la integración indefinida podría ser útil para modelar y resolver problemas relacionados con la caída libre y el lanzamiento vertical? Y nos dice que la integración indefinida nos permite determinar la posición, la velocidad y la aceleración del objeto en caída libre o lanzamiento vertical en cualquier momento. Esto es crucial para comprender y predecir el comportamiento de los objetos en estos tipos de movimientos, lo que puede ser útil en diversas aplicaciones prácticas. Estas preguntas buscan evaluar los conocimientos previos de los estudiantes en temas relacionados como la integración indefinida, así como su comprensión de los conceptos básicos de la física implicados en la caída libre y el lanzamiento vertical. Nos ponemos aquí también en nuestra clase este cuestionario. Aquí también pondremos algunos prerequisitos conceptuales. Le vamos a pedir también a ChatGPT, dame unos prerequisitos conceptuales para la clase anterior y estrategias para adquirirlos. Es decir, si no tenemos si de pronto no tenemos esos prerequisitos, pues que nos diga más o menos como que debíamos, cómo hacer para poder tener esos prerequisitos y poder abordar esta clase sobre antidiferenciación y o integración indefinida. Y nos dice que bueno, miremos acá esos prerequisitos, los ponemos acá, establecimiento de prerequisitos. Nos dice que entre otros uno de ellos es uno de los prerequisitos conceptuales, nos dice que es para la clase de integración indefinida es el fenómeno, bueno, en el contexto de la caída libre y el lanzamiento vertical, es tener sólido entendimiento de las derivadas y su interpretación geométrica. Además, los estudiantes deben estar familiarizados con conceptos básicos de la cinemática como la velocidad, la aceleración y cómo estos se relacionan con el movimiento de los objetos en caída libre y lanzamiento vertical. Entonces debemos de recordar el concepto de velocidad y el de aceleración. La velocidad lo pueden entender como el cambio en la posición con respecto al tiempo. También es bueno tener la rapidez, que la rapidez es bueno como entenderla como la magnitud del vector velocidad o simplemente la distancia en un movimiento rectilíneo. Lo podríamos entender como la distancia recorrida en el tiempo empleado. Es decir, que hacer salvedad entre velocidad y rapidez, y que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo dado. Entonces se puede entender la aceleración como la diferencia de las velocidades final e inicial sobre el tiempo en el que esa velocidad cambia. Es decir, que la aceleración describe con qué escala cambia la velocidad, queriendo decir aceleración cero quiere decir velocidad constante y aceleración positiva quiere decir velocidad creciente y aceleración negativa quiere decir velocidad decreciente. Es que la aceleración habla de cómo cambia la velocidad. Y estrategias para adquirir estos prerequisitos, nos dice revisión de conceptos de derivadas, ejercicios de derivación relacionados con la física, repaso de conceptos de cinemática, simulaciones y experimentos virtuales, discusión de grupo y resolución de problemas colaborativos. Y al implementar esas estrategias, los estudiantes pueden adquirir los prerequisitos conceptuales necesarios para comprender y aplicar la integración indefinida en el contexto de la caída libre y el lanzamiento vertical de manera efectiva. Y tengamos en cuenta algunos problemas de aprendizaje. Entonces le voy a decir, bueno, dame algunos problemas de aprendizaje asociados a la clase anterior y algunas estrategias para
resolverlos. Entonces, bueno, también nos da problemas de aprendizaje posibles y cómo resolverlos. Esto nos deja como que es una clase bastante, hemos trabajado muy duro en el día de hoy alrededor de esta. El cálculo definitivamente requiere mucho trabajo por parte de todos. Les agradezco mucho el esfuerzo que han hecho. Y nos dice, bueno, pues esos problemas de aprendizaje asociados a la clase de integración indefinida en el contexto de la caída libre y el lanzamiento vertical podrían incluir la dificultad para comprender la relación entre física y cálculo. Eso también vimos hoy que esta materia pues está muy relacionada con la física y ambas con la geometría vectorial y el álgebra lineal. Los estudiantes pueden tener dificultades pues para comprender cómo aplicar los conceptos del cálculo como la integración indefinida en el contexto de la física, de la caída libre y el lanzamiento vertical. Otro es la confusión entre interpretación de las soluciones integrales en términos físicos. Los estudiantes pueden tener dificultades para interpretar y aplicar las soluciones obtenidas mediante integración indefinida en términos de posición, velocidad y aceleración en el contexto del movimiento de objetos. Entonces que hay que diferenciar entre posición, velocidad y aceleración, que las tres son cantidades vectoriales. La posición, la velocidad y la aceleración son cantidades vectoriales asociadas al movimiento. Entonces, como uno poder diferenciar cada una de ellas, los problemas para seleccionar la técnica de integración adecuada, otro es la falta de práctica en la resolución de problemas aplicados y las estrategias para resolverlo nos dice que son la conexión entre la teoría y la práctica, proporcionar ejemplos concretos que demuestren la conexión entre los conceptos del cálculo y la física, como la relación entre la velocidad y la derivada de la posición, que es que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, o la conexión entre la aceleración y la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces que ver que esos conceptos físicos, velocidad y aceleración, se relacionan con unos conceptos del cálculo como son la derivada, la primera y segunda derivadas de la posición, y otros son los ejercicios de aplicación, otros es la práctica guiada, otro es la retroalimentación individualizada y actividades de colaboración. Bueno, y ahora la secuencia introductoria. Aquí ya les voy a dejar entre las tareas pues para proponer, tareas para realizar antes de la clase. El mapa conceptual también nos falta, entonces ese mapa aquí cortamos y lo ponemos para efectivamente después de la en el inicio de la secuencia conceptual. Entonces aquí V para pegar el mapa conceptual, y recuerden que siempre aquí generamos la figura. Entonces aquí generamos con plt.figure, creamos una figura gracias a Matplotlib, y ahí con el parámetro fitSize establecemos su tamaño, que me gusta inicialmente de 12 por 8, que debemos de revisar si son en centímetros. Entonces que uno puede a la plt.figure asegurarse, bueno, cuál es el significado, cuáles son las características de esta función. Entonces puede escribir plt.figure y él te va a llevar con seguridad a Matplotlib, específicamente a la función figure, que es esa función figure está asociada al módulo pyplot de la librería Matplotlib para visualización de datos, y ya te va a decir efectivamente los parámetros. Por ejemplo, fitSize, que te va a decir que va a ser tuplas de flotantes. Te puede decir, bueno, y esas tuplas de flotantes cómo se mueven, y nos dice, pues nos dan el ancho y la altura en inches, es decir, en pulgadas. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que queremos una figura de 12 por 8 pulgadas. Entonces aquí le está diciendo que quiero una figura de 12 por 8 pulgadas. Entonces 12 de ancho, 12 pulgadas, eso se multiplica por 2.5 para que se vuelva centímetro. Entonces sería como 12 por 2, 24. Sería muy ancha. Yo diría, no, mejor no la pongamos tan ancha, sino de solo 10.
10 pulgadas para que me quede por 2.5, pues me quedaría 25 centímetros de ancho. Bueno, no lo ponemos así, digamos, a lo mejor de 8 por 6 pulgadas. Es así, le damos acá y él nos dice, bueno, dame el Virtual Environment aquí en Visual Studio Code, y él viene que aquí te forma el mapa conceptual, solo que le vas a poner aquí Not Sites y le pones también with the con labels, labels en true, coma, not sites en 2000, los sites en 4000 para que nos dé nodos más anchitos y quepan todos los conceptos, y los conceptos asociados en primera instancia, en este caso está integración indefinida, que es lo mismo que antidiferenciación. Y bueno, después pondremos más que el concepto de derivadas y demás. Aquí le damos ¿qué más nos falta? ¿Dónde va a guardar la figura? Pues cuando estamos en cálculo, entonces le decimos documentos, docencia, en cálculo, y le dices, bueno, vas a guardar en cálculo en imágenes asociadas a la integral. Entonces aquí en esta parte, en aplicaciones de la integral, ponemos las aplicaciones de la integral definida e indefinida, o de pronto generamos un cuaderno para aplicaciones de la integral indefinida, y otro para el all 2 aplicaciones de la integral definida, que vamos a ver que efectivamente la integración indefinida y la integración definida son dos conceptos diferentes, tienen aplicaciones, vamos a ver diferentes aplicaciones para ellos. Entonces en este caso, para las aplicaciones de la integral definida, que son la caída libre, entonces aplicaciones de la integración indefinida, este no va acá, entonces control X, entonces aquí le decimos aplicaciones de la integral definida, van acá, control V, y las de la indefinida, entonces las imágenes van aquí. Entonces vamos a ponerle aquí, le pones propiedades, y aquí ya te da esta dirección que requerimos para que él guarde las imágenes, control C, en esta ubicación. La carpeta se llama images integral 4 integral y 1 aplicaciones de la integral indefinida. Entonces aquí vamos a ponerle aquí esa dirección acá, control V, y le ponemos /1 aplicaciones integral indefinida, y ya aquí el gráfico, este primer mapa conceptual es mapa, aquí le ponemos el nombre del archivo de este mapa conceptual. Entonces mapa conceptual o pongámosle simplemente mapa integración indefinida, aplicaciones de la integral indefinida. Entonces caída libre, por ejemplo, así, y ya él nos va a guardar en esa ubicación este mapa conceptual. Ya bueno, nos dice acá, bueno, pero Draw tiene problemitas aquí con with labels. Nos dice como que aquí nos pone la flecha de dónde está el error. With label, vamos a ver, pues que with label ya lo tenía, se lo repetimos, entonces ese no se lo ponemos porque lo repitió. Entonces tiene with labels en true y not sites en 4000. Entonces aquí le damos otra vez y miren que aquí nos dan los conceptos de integración indefinida y antidiferenciación aquí, unos con el otro. Aquí, como esos nombres son tan grandes, yo lo que le hago es que le pongo /n para que antidiferenciación, que también es un nombre muy largo, bueno, eso sí lo podemos dejar así, pero integración indefinida, que son dos palabras, ponerle /n para que le haga cambio de línea,
Y para antidiferenciación, pues pongámosle un nodo más grandecito, antidiferenciación, pongámosle un nodo de 10.000. Y ¿qué más le ponemos? Y un fixed size de más ancho. Entonces pongámosle un fixed size de 9 pulgadas, para poder que no quede cortado ese nombre de antidiferenciación. Miren que ya ahora sí antidiferenciación nos queda casi dentro del nodo azul o del círculo azul. Ya tenemos que darle un poquito más al nodo, entonces le dan dar no de 10 sino de 11.000, para que sí ese nodo o círculo sí abarca todo el concepto de antidiferenciación. Ahí todavía nos queda faltando un pedacito, entonces pónganle 12.000 o 13.000. Y miren que ya ahora sí ya nos deja antidiferenciación adentro del nodo círculo para el concepto o la etiqueta de antidiferenciación, y aquí el de integración indefinida. Ya nos faltaría como subirlos de tamaño y reubicarlos mejor, pero hasta aquí tenemos que ver que estos dos conceptos están relacionados, en realidad son el mismo, integración indefinida y antidiferenciación. Luego de que en la secuencia ponemos acá, ponemos la aplicación ilustrativa, que le ponemos aplicación ilustrativa, y se las voy a dejar aquí unos días en enunciar este primer video, y ya en la siguiente pues resolverla. Entonces me voy al libro y bueno, poner que la respuesta a los ejercicios respectivos de la sección 3.9 sobre antidiferenciación los encuentras en el A-24, página 491 del Purcell. Entonces respuestas a los ejercicios del Purcell en el A-24, es decir, apéndice 24, y página, aquí se me olvida, página 491 de las 519. Página, se me olvidó otra vez, 491 de las 519, 491. Y el ejercicio que queremos, en este caso es el 26 sobre caída libre. Le vamos a ir a la derivada en la página, en realidad la 208, y es porque el Purcell tiene en el concepto de derivada también el concepto de antiderivada, y después sigue el capítulo 4 sobre integración pero definida. Entonces en esta parte de la aplicación, aquí miren que nos entrega el concepto de introducción a las ecuaciones diferenciales, y aquí la parte de antidiferenciación. Entonces aquí nos tiene antiderivadas. Entonces en el mismo capítulo de derivadas él tiene el de antiderivadas, que cerramos ya el contenido. Miren que entonces él tiene el tema de antiderivadas en la página 197 del Purcell. Entonces el tema de antiderivadas, y le ponemos un tema sobre antiderivadas del Purcell, página 197 del capítulo sobre derivadas. Página 197 del capítulo sobre derivadas. Entonces, que es muy curioso porque en el capítulo de derivadas tiene el tema de antidiferenciación, que otros libros no lo tienen así. Entonces ahí también poner como el tema en esta aplicación, el repaso de él. En este caso te invito a que lo leas, la definición de antiderivada, que te decimos que llamamos f grande a la antiderivada de una f pequeña en un intervalo dado o dominio, de tal manera que la derivada de f grande es f pequeña. Entonces una antiderivada es una función cuya derivada es f pequeña. Entonces la antiderivada de una función f pequeña es una función grande, tal que la derivada de la grande es la pequeña, en un contexto o dominio dado I, en este caso un intervalo. Y así, y aquí nos muestra como gráficos de f grandes, por ejemplo f grandes de grado 4.
nos muestra 4 f grandes, queriendo decir que hay veces que hay f grandes, bueno, como x4 más 6, x4 y x4 menos 4, que son todas de grado 4, pero que van a tener la misma derivada, en este caso 4x3. Es decir, que vamos a ver que aquí hay una cosa muy bonita, y es que una misma f pequeña o derivada puede tener varias f grandes o antiderivadas. Solo que ellas van a tener en común que solo difieren en una constante. Todas miren que son x4 más 6 más 0 o menos 4. Entonces que ellas, lo único que difieren estas tres funciones de grado 4, funciones polinómicas de grado 4, es en constantes. La una tiene una constante 6, la otra tiene una constante 0 y la otra tiene una constante menos 4. Ese es un fenómeno muy bonito que él nos lo va a establecer aquí después de la notación de derivadas y demás. Nos va a dar también la regla de la potencia que vimos en clase, y otras para las funciones trigonométricas. Y aquí vamos a bajar dentro de estas reglas cuando nos habla de ecuaciones diferenciales, que ahí es donde nos va a dar efectivamente las aplicaciones de la antiderivada. Entonces nos va a hablar en los ejemplos del problema de los cuerpos que caen, y nos va a hablar también de la velocidad de escape de la Tierra, un fenómeno muy bonito, la velocidad necesaria para poder escapar de la Tierra o de la atracción gravitatoria de la Tierra. Bajamos al ejercicio 26 y este fue el que propusimos a todos los estudiantes y trabajamos hoy en clase. Entonces ese es el que vamos a dejar acá en el planteamiento para el ejercicio ilustrativo que hoy trabajamos tan duro. Entonces, aplicación ilustrativa, ponemos el enunciado del ejercicio 26, en el que nos decía que desde qué altura por arriba de la Tierra debe dejarse caer una pelota para que llegue al suelo con una velocidad de menos 36 pies por segundo. Entonces, que nos debemos de determinar es una altura necesaria para llegar para dejar caer un cuerpo para que llegue al suelo con una velocidad dada. Aquí nos dice dónde están las respuestas, y ya en el siguiente video vamos a mostrar cómo fue que volver a coleccionar cómo fue que hicimos ese trabajo en clase. Entonces así ya tenemos como una muy buena estructuración de nuestro curso de cálculo. Aquí colapsamos las líneas para ver que este curso de cálculo cada vez queda mejor estructurado para los de ingeniería, licenciatura y administración de empresas, para ayudarles al aprendizaje del cálculo desde este enfoque pedagógico y desde este aprendizaje basado en problemas. Dios los bendiga. Muchas gracias.